Otras noticias, los hermanos Fernando y Camilo Bautista Palacio estuvieron convictos en Estados Unidos por una estafa a 25 bancos en este país por más de 105 millones de dólares. Actualmente han incursionado en México en el mercado de tarjetas con chip. Se continúa divulgando información sobre los hermanos Fernando y Camilo Bautista. Posibles irregularidades y un presunto fraude electoral. Nosotros tenemos la prueba y por eso no tengo temor de hablar. La estrategia de Petro para silenciarme y arrinconarme y hacerme matar. Hay una empresa privada que sabe quién eres, imprime tu pasaporte, procesa tu huella, administra gran parte de las elecciones. ¿Cómo llegó una sola familia a tener tanto poder sobre un estado? ¿Sabes quién tiene tu huella dactilar o quién imprimió tu pasaporte? El estado no es una empresa privada. Te preguntaron si estabas de acuerdo. Bueno, yo no creo. Detrás de esa empresa hay una isla fiscal en el Canal de la Mancha, por allá en Gran Bretaña. 3 hermanos que heredaron el imperio de su padre y un fraude bancario en Miami que la familia se ha encargado de que nadie recuerde. Esta es la historia de los hermanos Bautista, la familia que heredó el imperio de papel. Esos hermanos fueron condenados en Miami por estafar con café y salieron de la cárcel para seguir haciendo negocios, esta vez con el gobierno colombiano y con estrategias para exportar su modelo de negocio a otros países de África, de Asia y por supuesto de América. Un servidor en Los Ángeles, algoritmos, miles de votantes en unas elecciones que supuestamente aparecieron de la nada. Veamos la crónica. Soy Felipe Benoit Lourido, esto es Crónicas y Relatos. Miami, 1982. Un colombiano de 23 años llamado Camilo Bautista trabaja como directivo de una tostadora de café en Florida. Su socio es Alberto Duque Rodríguez, un hombre al que la prensa de la época bautizó el zar del café. Juntos construyen en apenas 2 años uno de los fraudes bancarios más grandes de la historia de Estados Unidos. El mecanismo parecía artesanal. Rellenan de agua los toneles que debían contener jugo de naranja para que el inventario parezca mayor y colocan sacos de café frente a jaulas vacías para simular existencias que no existen. Fabrican certificados de embarque falsos como papeles que dicen que un banco cargó miles de sacos de café colombiano que nunca salieron de ningún puerto, y con esos papeles piden créditos a bancos reales. Bancos como el Shawmut Boston, International Banking Corporation, el Republic National Bank, el Arab Banking Corporation, en ese entonces controlado por el régimen de Gaddafi. El total defraudado, cerca de 130 millones de dólares. Los bancos afectados por esta modalidad de fraude fueron al menos 25. Camilo Bautista fue condenado a 9 años de prisión federal, pero pagó menos de 3. Salió de la cárcel en enero del 89, con apenas 30 años. Su hermano Fernando también quedó envuelto en el caso. Aparece como codemandado junto a Camilo en una demanda federal por fraude y crimen organizado. Entonces, para esta historia que les estoy contando, los hermanos Bautista aprendieron algo antes de cumplir 30 años, que se puede hacer crecer un sistema, que algo existe cuando no existe, y 40 años después ya no fabrican café fantasma, precisamente, están fabricando votantes. Sigamos. Antes de que sus hijos aprendieran a inventar café, el padre tuvo que aprender a sobrevivir sin nada. Su biógrafo fue inesperadamente Mario Mendoza, el gran escritor de la marginalidad y la violencia urbana de Bogotá. Entonces me dijo: mire, Mendoza, le voy a decir algo, dígame en qué posición jugaba yo y el empleo es suyo. Le dije: ok, perfecto, póngase de pie. Entonces se puso de pie y lo vi recio, fuerte, y le dije: back central. Y él se quedó frío otra vez y entonces me dijo: sí, yo era back central. Entonces me dijo: Mendoza, el empleo es suyo. Él es entonces encargado de describir o escribir cómo fue la infancia de don Gregorio, como una doble exclusión. Primero tiene la pobreza y segundo el abandono de su padre, que nunca lo reconoció. Años después tenía una oportunidad de entrar al Banco de la República a trabajar, pero necesitaba una fe de bautismo. Buscó al padre que lo había abandonado y le pidió el único favor de su vida, que firmara como testigo ante una notaría de que él era su hijo. Fue la única herencia que recibió de él. Fue así como un hombre sin documento, para acreditar su propio origen, terminó construyendo el imperio colombiano de los documentos de identidad. Esa disciplina lo llevó a la Biblioteca Nacional, a dirigir la Imprenta Nacional en Colombia, y ahí fundó Fotolito,
que le abrió contacto con la británica Thomas de la Rue. Entonces don Gregorio Bautista compra la operación completa a los británicos y la rebautiza con un nombre que combina Thomas y Gregorio. Así nace Thomas Gregg & Sons, Gregorio y sus hijos Felipe, Camilo, Fernando y una cuarta heredera llamada Patricia. La arquitectura financiera, sin embargo, que sostiene toda esta compañía es otra cosa, diferente a la que había fundado inicialmente don Gregorio. La sociedad matriz está registrada legalmente ante la Cámara de Comercio de Bogotá bajo la razón social de Thomas Gregg & Sons Limited en Guernsey. Guernsey es una isla del Canal de la Mancha, dependencia de la corona británica, con parlamento y régimen tributarios propios, señalada durante años como una de las jurisdicciones de mayor opacidad financiera del mundo. Es decir, aunque los hermanos Bautista viven en Colombia y son ciudadanos colombianos, la sociedad que legalmente los controla no tributa como una empresa colombiana. En marzo del 2026 rompieron su silencio habitual por primera vez en décadas. Presentaron el libro de Mendoza en la Universidad de los Andes y anunciaron aportes a becas educativas, pero fue solo para contar la historia del fundador, nunca la historia del negocio. Felipe, Camilo y Fernando siguen sin dar entrevistas pese a manejar contratos estatales por billones. Juan Manuel Santos perteneció a su junta directiva antes de ser presidente. Andrés Pastrana también. Un antecedente penal por fraude bancario se disolvió con el tiempo en una mesa de expresidentes. Desde 2007 Thomas Gregg & Sons imprimió los pasaportes de Colombia. Desde el mismo año empezó a manejar la logística de las elecciones del país. De los 27 contratos electorales adjudicados por el Estado colombiano, 26 han terminado en manos de esta empresa o de los consorcios encabezados por esta compañía. En 2014 el partido evangélico Mira impugnó los resultados legislativos de ese año, alegando irregularidades en el software del escrutinio, entonces operado por una filial de Thomas Gregg. Esa puerta la tienen que cerrar los jueces. Anoche también encontramos, personas después de las 9 de la noche aquí. No, es que nadie puede estar autorizado. Si no hay testigos electorales dentro de las comisiones, nadie puede estar, por muy funcionario de la registraduría que sea. Pero aquí estamos encontrando sellos rotos. Los quiero invitar a que miren lo que está sucediendo y lo que pasó hoy al mediodía en la comisión 18.1. Sacaron a todos los testigos, los mandaron a almorzar y se quedaron los funcionarios de la registraduría adentro. Eso es delicadísimo, porque esto no es garantías electorales. El alto tribunal le dio la razón. Encontró inconsistencias que afectaron 1.412 mesas de votación y ordenó en 2018 que el Estado adquiriera su propio software de escrutinio, con trazabilidad completa desde la mesa hasta la declaratoria final. 12 años después de esta orden, el software del preconteo del escrutinio zonal, municipal y departamental sigue en manos de Thomas Gregg. El Estado solo compró a través de otro proveedor el software del escrutinio nacional, pero el negocio, toda esta estructura de Thomas Gregg no se queda solamente en Colombia. El grupo está operando hoy en día desde Colombia y recuerden, registrada la marca por allá en Europa a otros países del mundo como Estados Unidos, India, México, Perú y Brasil, y en 2021 llegó a Guinea, en África Occidental. En su propio sitio web, si ustedes entran, esta compañía ofrece servicios a los gobiernos, así general, inscripción de candidatos, autenticación biométrica de votantes, kits de mesa y procesamiento de resultados. En estos momentos, para Thomas Gregg, Colombia está siendo el mercado de experimento de su compañía, que la empresa exporta activamente alrededor de otros países del mundo. Están en uno de los mercados más vulnerables de la seguridad y el manejo de información privada de las sociedades. Los hermanos Bautista son exconvictos de la justicia de Estados Unidos por ser autores intelectuales y materiales de una estafa a 25 bancos norteamericanos por más de $105 millones, considerado uno de los fraudes más grandes ocurridos en ese país. Sus prácticas de negocio han ido permeando al mercado mexicano. ¿Por qué después de una orden judicial explícita el Estado colombiano sigue dependiendo de la misma familia para contar sus propios votos? Colombia votó en primera vuelta presidencial el 31 de mayo del 2026 y el resultado sorprendió a casi todos. Abelardo de la Espriella, el supuesto outsider de la ultraderecha, quedó de primeras. Desde antes de la primera vuelta el presidente Gustavo Petro venía advirtiendo sobre Thomas Gregg & Sons. En abril había
había difundido lo que llamó información de inteligencia sobre presuntas conversaciones entre De la Espriella y los hermanos Bautista, que asegurarían la presidencia. De la Espriella lo negó. Un exdirector de la inteligencia de la DNI después confirmó que esas conversaciones interceptadas sí existían. Luego de la primera vuelta, Petro denunció que el censo electoral, los puestos de votación y las mesas habían sido alteradas en días previos a la elección. Según él, modificaron el sistema de los hermanos Bautista días antes de la jornada electoral. En la segunda vuelta ganó De la Espriella en uno de los resultados más ajustados de la historia reciente del país, y Petro no lo aceptó. Compartió videos, según él, donde muestran una alteración de formularios E14, abro comillas, desde las oficinas de los hermanos Bautista, cierro comillas. También habló de un servidor en Los Ángeles, presuntamente propiedad de los Bautista, y de algoritmos que habían inflado los votos de la Espriella. Llegó incluso a sugerir que Israel era el único actor capaz de comprometer el sistema. Por su parte, el fiscal general descartó las acusaciones y dijo que no había evidencia de fraude, con más del 99% de los votos escrutados. Y entonces estamos ante un fraude y ante un problema institucional indudablemente profundo, y es la posesión de un presidente ilegítimo, porque el que ganó se llama Iván Cepeda. Y aquí está clarito lo que puede ser una guerra civil. Y el Consejo Nacional Electoral certificó la victoria de De la Espriella. Y Thomas Gregg, por su parte, pasó a la ofensiva y presentó una denuncia penal. De mi parte, yo les digo, soy el presidente de todos los colombianos y haré respetar con la fuerza de la Constitución y la ley lo que los colombianos decidieron, que fue elegirme. Entre el presidente Petro y el presidente De la Espriella, la misma familia sigue en el centro del tablero. Lo llevan haciendo desde 2007, porque el sistema colombiano no ha logrado construir otra alternativa. Esta crónica no puede darle a usted un veredicto judicial, lo que sí puede darle es una lectura del poder. Si hubo o no fraude en las elecciones de Colombia del 2026, hay que corroborarlo con un juez. Si es sano que la misma familia que engañó a 25 bancos con café que no existía, 4 décadas después, sea la única familia capaz de certificar los votos de un país, genera muchas preguntas, genera muchas dudas. El agua se volvió jugo una vez en un tonel de Florida. En este caso, algún servidor en algún formulario, en algún puesto de votación que nadie fue a verificar, alguien encontró una manera de repetir el truco. Gracias por ver este video. Te invito a suscribirte a mi canal, donde cuento más historias sobre el lado oscuro del poder. Dejar un comentario y compartirlo. Muchas gracias, nos vemos en el próximo.